Este día vamos a seguir estudiando el tema sobre inversores, pero en este caso es una modulación de varios anchos de pulso. Como se puede ver en la figura, vamos a usar la modulación de varios anchos de pulso para reducir el contenido de los armónicos. En este caso vemos que hay una señal de referencia y una señal portadora que sigue siendo la señal triangular, y vemos que para activar los tiristores o los transistores hay un ángulo de disparo alfa 1, alfa 2 que conectan y desconectan a los interruptores 1 y 2. Luego está el ángulo de disparo alfa 3 y alfa 4, alfa 5, alfa 6, alfa 7 y alfa 8, alfa 9 y alfa 10, que son los ángulos de conexión y desconexión de los interruptores 1 y 2. Para conectar los interruptores 3 y 4, entonces se usan los otros 5 pulsos, ¿verdad? Y ahí estarían todos los ángulos de conexión y desconexión. Como podemos ver en este caso, hemos usado varios pulsos en cada medio ciclo de voltaje y hemos conseguido tener un voltaje de salida positivo y un voltaje de salida negativo. La generación de señales de excitación para activar y desactivar los transistores se va obteniendo mediante la comparación de la señal de referencia, que sigue siendo una señal constante, con una señal triangular, que sería la señal portadora. La frecuencia de la señal de referencia establece la frecuencia de salida F sub 0 y la frecuencia de la portadora Fc determina el número de pulsos por cada ciclo. En este caso hemos usado 5 pulsos por cada medio ciclo. El índice de modulación que hemos estudiado en la modulación de un ancho de pulso sigue siendo M y está referido siempre al ancho de la señal de referencia y al ancho de la señal portadora. Siempre se llama M y siempre controla el voltaje de salida. Este tipo de modulación se conoce también como modulación uniforme por ancho de pulso, o sea, UPWM. El número de pulsos por medio ciclo se determina a partir de P, que sería la frecuencia de la portadora entre 2 veces la frecuencia de salida, y la relación de la frecuencia de la portadora entre la frecuencia de salida nos da la relación de modulación de frecuencia, que sería MF. La variación del índice de modulación M, desde 0 hasta 1, varía el ancho del pulso, desde 0 hasta pi sobre P, en este caso sería pi sobre 5, y la amplitud del voltaje desde 0 hasta V sub S. El voltaje de salida se determina por el voltaje Vs, que sería el voltaje corriente continua aplicado al inversor, por la raíz cuadrada del número de pulsos por el ancho del pulso entre pi. Y la serie de Fourier del voltaje de salida serían los armónicos impares, ¿verdad? La sumatoria de todos los armónicos impares por el coeficiente Vn por el seno de n omega t. El coeficiente Vn de la ecuación se determina considerando pulsos tales que la duración del pulso positivo comience en omega t igual a alfa y la del negativo del mismo ancho comience en omega t igual a pi más alfa. Se pueden combinar los efectos de todos los pulsos para obtener el voltaje efectivo de salida. Si el pulso positivo del enésimo par comienza en omega t igual a alfa m y termina en omega t igual a alfa m más pi, el coeficiente Vn se puede determinar sumando los efectos de todos los pulsos. Entonces Vn vendría a ser la sumatoria del enésimo pulso, ¿verdad? Del enésimo par hasta 2 por P, que sería hasta 10, y ahí vemos toda la fórmula, ¿verdad? Que ya puede ser perfectamente manejable. Esto sería el análisis matemático en serie de Fourier. Luego vemos el perfil armónico de la modulación por varios anchos de pulso, y en este caso vemos que el perfil de las armónicas B3, B5 y B7 ha cambiado mucho con respecto a cuando usamos un solo
pulso, ¿verdad? Y el factor de distorsión ahora lo hemos ampliado, antes era de 0 a 1 y ahora podemos conseguir un 5% de factor de distorsión. Recordemos que el factor de distorsión es una medida del alejamiento de la forma de onda de salida con respecto a otra con forma de onda senoidal pura. El 100% sería el caso ideal. En este caso hemos llegado a un 5%. Luego tenemos la modulación senoidal de ancho de pulso. En este caso estamos usando una señal triangular como señal portadora y estamos usando una señal seno positiva y una señal seno negativa para poder hacer los disparos de los transistores. Entonces, en el caso de la señal seno comparada con la señal triangular, ahí tenemos los diferentes anchos de pulso que se están generando al comparar ambos voltajes, quién es mayor que el otro, y eso define los anchos de los pulsos. Luego esa es la señal triangular comparada con la señal de color rojo, y abajo vemos el voltaje triangular comparado con la señal celeste. Al final tenemos el voltaje de la fase AB, digamos, conseguido dentro de lo que llamaríamos el voltaje de salida, y ahí tendríamos un voltaje positivo y negativo que serviría para conseguir una aplicación muy buena. En este caso el voltaje de salida es igual al voltaje aplicado, que sería el voltaje VCC, por la sumatoria de M igual a 1 hasta el número de pulsos entre el ancho del enésimo pulso entre pi. Todo eso le sacamos la raíz cuadrada y ese sería el resultado del voltaje de salida. Esta es otra técnica para conseguir reducir las armónicas de mayor valor. En el perfil armónico de esta modulación, lo que observamos es que el factor de distorsión ahora también es de 0 a 1, pero lo que podemos observar en este perfil armónico es que la armónica 3, la 5, la 7 ya no existen, han desaparecido. La técnica logra deshacerse de ellas y quedan nada más el armónico 9, el armónico 11 y el armónico 15 y el armónico 13, que en este caso tienen exactamente el mismo valor, el 9 y el 15 y el 11 y el 13. Esto usando 5 pulsos también como en la señal triangular. Entonces, cuando nosotros decidimos cómo vamos a resolver el problema de las armónicas, podemos decidir resolverlo con un pulso, con varios pulsos. En este caso los ejemplos son con 5 pulsos, pero nosotros podríamos generar una señal portadora con mayor número de pulsos, el cual daría un resultado mejor. Ahora, con relación a los inversores trifásicos, este es un conjunto de 3 inversores monofásicos, los cuales tienen conectados cada uno a su salida un transformador. El transformador está sirviendo para reducir las armónicas impares. El inversor trifásico es la conexión de 3 puentes inversores monofásicos, ya sean medios o completos, en paralelo. Los transformadores usados para filtrar los armónicos, los devanados primarios están aislados entre sí y los secundarios se conectan en la estrella. Como podemos ver en la gráfica, hay aquí 6 interruptores, cada uno con su diodo de protección, y luego cada punto medio de cada par de transistores está conectado a una rama de la carga.
La figura muestra un circuito que genera una salida de corriente alterna trifásica a partir de una entrada de continua. Entonces, en la gráfica superior izquierda vemos la forma como los interruptores están trabajando. Cada vez, ¿verdad? Por cada interacción que se da, se encienden 3 interruptores para generar el voltaje de salida. El conjunto del interruptor 1 con el interruptor 6 cierran la fase AB. El conjunto del interruptor 3 con el interruptor 2 cierran la fase BC, y el conjunto del interruptor 5 con el interruptor 4 cierran la fase CA. Entonces, la figura muestra el orden de cierre de los 6 interruptores para formar un ciclo completo. En el primer disparo están cerrados el 1, el 5 y el 6. Tienen que estar cerrados los 3. Entonces, como podemos ver en el primer caso, ¿verdad? Están cerrados el 1, el 5 y el 6. El 1 y el 5 manejan la fase BC, pero con polaridad negativa, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el voltaje BC con polaridad negativa. Luego el interruptor 1 y el 6 están cerrando la fase AB en primer instante, en el primer pulso. Entonces tenemos un voltaje AB positivo. En el segundo pulso están cerrados 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. El 1 y el 6 siguen manejando el voltaje AB, y el 1 y el 2 manejan el voltaje CA, pero con polaridad negativa. Luego, en el tercer pulso se cierran el 1, el 2 y el 3. Están los 3 interruptores cerrados. El 1 y el 2 siguen manejando el voltaje CA, y el 2 y el 3 van a manejar el voltaje BC, pero positivo. En el cuarto pulso están cerrados el 2, el 3 y el 4. Estamos en esta parte de acá. El 2 y el 3 siguen manejando el voltaje BC, y el 3 y el 4 el voltaje AB, pero negativo. La fase CA está en 0 voltios. En el quinto pulso están cerrados el 3, el 4 y el 5. En este caso, el 3 y el 4 siguen manejando el voltaje AB negativo, y el 4 y el 5 están manejando el voltaje CA. El voltaje BC ha caído a 0. Luego, en el último pulso están cerrados el 4, el 5 y el 6. El 4 y el 5 siguen manejando el voltaje CA positivo, y el 4 y el 5 y el 6 están manejando el voltaje BC negativo, y el voltaje AB está en 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pulsos para formar el ciclo completo. Aquí viene ya llegando otra vez el cerrado del interruptor 1, del interruptor 5 y del interruptor 6. Y vuelve a comenzar otro ciclo del voltaje. Los interruptores se abren y se cierran según la figura que está acá. Cada uno tiene un ciclo de trabajo del 50%, y la conmutación tiene lugar cada 60 grados según este diagrama que está aquí. Ahora, las tensiones de línea a línea son el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA. Estas son las líneas que se están generando
como hemos visto anteriormente, y estos son los voltajes de fase, ¿verdad? Voltaje entre A y N, el voltaje entre B y N y el voltaje entre C y N. La carga trifásica conectada a esta tensión de salida puede estar conectada en triángulo o puede conectarse en estrella con un neutro sin toma de tierra. Y para una carga conectada en estrella, que es la forma más común de conexión, la tensión de la carga en cada fase es la tensión de línea neutro, como se muestra en esta figura. A causa de los 6 pulsos que activan los 6 interruptores, este inversor se llama inversor de 6 pulsos. Y para una tensión de entrada de voltaje corriente continua, la salida tiene los siguientes coeficientes de Fourier. El voltaje fundamental de línea neutro será el coseno de 60 en este caso, y aquí el coseno de 120, ¿verdad?, para el voltaje fundamental, y luego se calculará para 5, para 7, 11 y 13, porque el voltaje de la tercera armónica y el voltaje de la novena son 0, ¿verdad?, porque aquí dice coseno de 180 y aquí dice coseno de 360 o un múltiplo de cualquiera de todos ellos. En este caso este sería menos 1, este también sería menos 1 y 2 menos 2, entonces este que está encerrado en el corchete da un 0 y por lo tanto el voltaje de la tercera armónica y de la novena da igual a 0. Entonces dice la frecuencia de salida puede controlarse variando la frecuencia de la conmutación y el valor de la tensión de salida va a depender del valor de la tensión de alimentación de continua. Para controlar la tensión de salida del inversor se debe ajustar la tensión de continua de entrada.